Y ahora tenemos para compartir con ustedes un compañero llamado Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, y que la idea es hablar, bueno, de algo también trascendental, importante para toda Latinoamérica y para todos los trabajadores ya está, hasta del mundo, podríamos decir, que es el golpe de Estado, a lo que nosotros llamamos golpe de Estado, por más que haya sido por 61 votos contra 54 millones de brasileros, de votantes. Tenemos al compañero en el aire. Buen día, compañero. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, estamos acá desde Palabra Maestra para que nos cuente cuál es la apreciación tuya desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CETERA con respecto al golpe de Dilma. No, yo creo que es correcto decirlo así, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado en el siglo XX a pensar los golpes de Estado desde iniciativas militares, ¿no? De interrupción de la democracia vía golpes militares, vía que los militares toman el poder mediante las armas. Esa era la guía tradicional que nosotros conocimos fundamentalmente en América Latina. Todos esos golpes militares obviamente venían detrás, eso ya está totalmente demostrado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? El Pentágono, la CIA, y actuando activamente en esos países para que eso sucediera, la Embajada de Estados Unidos en cada uno de los países. Eso es lo que estábamos acostumbrados. Ahora han encontrado nuevas formas, pero por detrás de esas nuevas formas sigue estando el Departamento de Estado, sigue estando la CIA, sigue estando las embajadas de Estados Unidos conspirando activamente en cada uno de nuestros países. Eso es lo que sigue firme en la región. Bueno, no está de más decir que la actual embajadora de Estados Unidos en Brasil es la misma embajadora que fue en Paraguay y durante el golpe de Estado que también se le hizo a Fernando Lugo, ¿no? Qué casualidad. Mucho más rápido, en 48 horas en aquel momento. El Brasil duró un poco más, pero bueno, con las mismas características, ¿no? Desde el Parlamento, dominado por los sectores que favorecen siempre el capital. Yo creo que hay que pensarlo así, a veces cuesta, decir, bueno, pero es de democracia, son diputados y senadores electos por el pueblo. Bueno, pero el pueblo también votó a una presidenta con 51 millones de votos, 55, 54 millones de votos, y 61 personas tienen más poder que 54 millones de votos, ¿no? Y obviamente en un uso con muchos subterfugios de la Constitución. Claramente no se pudo demostrar ningún delito que haya cometido Dilma Rousseff, muy por el contrario. Sí, Eduardo. Todas las administraciones nacionales anteriores habían hecho lo mismo, es adelantar crédito para después ponerlo en el presupuesto, eso no estuvo escondido para nada. No solo lo hicieron las administraciones nacionales, sino lo hicieron casi todas las administraciones estaduales en Brasil y las municipales, la enorme mayoría administrada por la misma oposición, haciendo los mismos mecanismos administrativos que ahora le acusan a Dilma. Sí, decía. Sí, Eduardo, Vanessa te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sí, esto que vos decís, ¿no? O sea, porque encima no se le ha demostrado nada a Dilma y en el Senado, o sea, los senadores con unas explicaciones re burdas justificando cuestiones que no tenían nada que ver con lo que supuestamente estaba implicada Dilma. No, tal cual, además, hay que contar que el 70% de esos senadores que votaron por la destitución de Dilma tienen causas de la justicia por estafa, defraudación, por corrupción. El 70% de esos senadores, o sea, esos sí tienen causas concretas por corrupción y Dilma no tiene ninguna. Está claro que esto es una revancha concreta de la clase dominante de Brasil, que no soporta gobiernos democráticos, populares, que facilitan políticas para el bienestar y la calidad de vida de las mayorías de la población.
población, eso está claro y eso está sucediendo en toda América Latina. Esto es un plan general, por eso yo remarco el tema de la posición de Estados Unidos ante esto, porque lo mismo está pasando con distintas formas en cada lugar, pero lo mismo está pasando en Venezuela, lo mismo está pasando en Ecuador, lo mismo en Bolivia. Acabamos de ver hace poco tiempo el asesinato del viceministro de Industria, de Energía, por parte de unos supuestos cooperativistas, que en realidad son patrones de minas. Intentos todos de desestabilización política de los gobiernos populares. Eso no sucede en el gobierno en países donde gobierna la derecha. Es muy por el contrario. Cuando hacemos movilizaciones populares para reclamar nuestros derechos, los gobiernos, como en el caso de Macri, nos acusan de desestabilizadores, ¿no? Para ellos, cuando hay demandas populares, somos los desestabilizadores, pero cuando ocurre en Brasil dicen, no, es la democracia, no nos podemos meter en los asuntos de otros países, como declaró la canciller Malcorra con respecto a la institución de Dilma, ¿no? Por lo tanto, y esto no quiere, yo quiero aclarar que esto no quiere decir que Dilma no haya cometido errores que creemos nosotros que ha cometido, como por ejemplo poner a un ministro en un momento de mayor debilidad, pensar que se salía de esa debilidad poniendo a un ministro recontra neoliberal y que tuvo durante un año una gestión que deterioró muchas de las políticas sociales que había constituido la misma Dilma y Lula anteriormente, ¿no? Obviamente esas políticas de conceder a la derecha posiciones termina deteriorando la base social, que después es la que debiera sustentar el sostenimiento de esos gobiernos democráticos populares, ¿no? Pero de cualquier manera esto no justifica para nada, absolutamente, este intento de golpe, ¿no? Para nada. Hay algo que Pedro habla, hay algo que es importante para nosotros, porque lo vemos todo el día en la calle, ¿no? Caminando con las escuelas, como en otros lugares más, como trabajadores de educación y dentro del sindicato, es explicar bien cuáles son los mecanismos institucionales que a veces nos cuesta explicar, de llevar este golpe de Estado que nosotros entendemos como tal, llevarlo a sacarlo desde los golpes anteriores, ¿no? A los que estamos acostumbrados los latinoamericanos y muchos pueblos del tercer mundo, que son los golpes militares, cívico-militares. ¿Cómo podrías vos explicarnos a nosotros así detalladamente por qué nosotros le llamamos golpe de Estado a esto? Hiciste una introducción, pero para que sea un poquitito más claro para nosotros, ¿puede ser? Sí, en realidad, claro, la palabra misma, ¿no? Golpe lleva a una idea de una cosa inmediata, una cosa que pasaba de un día para el otro. O sea, nos despertábamos una mañana y había un comunicado militar diciendo que el ejército, las Fuerzas Armadas habían tomado el gobierno, ¿no? La palabra viene de eso también, un golpe, una cosa que es de un día para el otro, una cosa rápida, sorpresiva, ¿no? Entonces, cuando uno ve que hay procesos institucionales, como fue el pedido primero del impeachment, que pasa por diputados, después pasa por senadores, después pasa por una comisión del propio Senado, de los propios diputados, y después termina en un proceso de investigación a la presidenta, y el proceso de investigación termina siendo votado por los senadores, donde la propia presidenta puede dar su defensa, etcétera. Podría uno pensar, y obviamente sectores de la derecha lo argumentan así, que no, que se cumplió con toda la Constitución, que se cumplió con todos los pasos que las propias instituciones se dan en el caso de mal funcionamiento del gobierno o de un presidente, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pero está bien, pero no fue un golpe de Estado, ¿entendés? Sí. Ahora, nosotros, ¿por qué lo titulamos así? ¿Por qué no solo nosotros? Hoy hay pronunciamientos obviamente de UNASUR, hay pronunciamientos hasta de la propia OEA, de organismos internacionales, de la preocupación de que esto haya sucedido. Porque entendemos que hay una violación manifiesta de la voluntad popular, manifiesta. Entonces, cuando hay una voluntad manifiesta de la voluntad popular,
que puso en la presidenta por 54 millones de votos a Dilma, que haya un número absolutamente minoritario, como 61 personas que se puedan arrogar, como se arrogaban antes, 3 jefes militares, la posibilidad de derrocar a un gobierno constitucional. Ahora no son Fuerzas Armadas, son senadores, pero que tienen detrás el poder económico, los sectores industriales más importantes de Brasil, el poder judicial, y el poder mediático. Y yo diciendo esa tríada, estoy diciendo lo mismo que pasa en Argentina, exacto, lo mismo que pasa en Bolivia, lo mismo que pasa en Venezuela, lo mismo que pasa en Ecuador. Es decir, acá hay un nuevo sujeto político que vulnera los derechos de la mayoría de nuestras sociedades, justicia, poder económico, medios de comunicación, que es lo que antes era el ejército, la fuerza aérea y la marina cuando eran los golpes tradicionales. Claro, si no lo entendemos así, no podemos concebir lo que está pasando realmente en América Latina. Claro, y sin olvidarnos, Eduardo, que, por ejemplo, acá en la Argentina, los que están gobernando, los CEOs y todo, son los civiles que no llegamos a llevar a juicio de la última dictadura nuestra, ¿no? O sea, son los civiles que no llegamos a juzgar. Claro, hoy ya eso sienten que nuestras sociedades, a partir de las políticas que se han generado, no soportarían el golpe militar tradicional. Entonces buscaron nuevos métodos, ¿no? Hay que leer, investigar un poco sobre lo que se llaman los golpes blandos. En realidad de blando no tienen nada, ¿no? Porque son tan duros como los otros en cuanto a reparar, como lo llaman ellos, las políticas del Estado populista hacia los que realmente deben ser financiados por los estados, porque por última no están diciendo que el Estado no exista, sino que el Estado esté al servicio de otros sectores, que son ellos. Hay que leer eso, hay que investigar, porque hay documentos, hay mucho trabajo hecho, fue lo que significó en algún momento las primaveras árabes, que eran golpes institucionales, fomentados por la CIA y por el Pentágono, que armaba grupos, financiaba grupos dentro de esos países. Bueno, vemos cómo terminó todo eso en Medio Oriente, ¿no? Es algo como estábamos antes, pero bueno, son cuestiones que hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar para saber cómo está funcionando en el siglo XXI las políticas de dominación, de nuevo colonialismo en todas nuestras regiones. Es algo importante porque a veces tendemos a mirar desde nuestro ombligo argentino que las cosas nos pasan solamente a nosotros, ¿sí? Y creemos que porque nos pasan solamente a nosotros, en otro lado podríamos copiar otros gobiernos de otros lados, ¿no? Tendemos a decir, bueno, que en otro país están mejor por H por B, en otro país están mejor por X, etcétera, etcétera. Es importante lo que vos estabas diciendo con respecto a que esto es un nuevo mecanismo de dominación, de colonización, que está en todos los lugares, quizá diferente, depende de la resistencia del gobierno, pero en todos los lugares están tratando con esos 3 poderes que vos decías, ¿no? El poder de comunicación, el judicial y parte de lo que sería el poder legislativo. Que no es algo que tenemos el honor de vivirlo nosotros porque somos re argentinos, sino que está pasando en casi todos los países latinoamericanos, que tienen gobiernos, como le dicen despectivamente, populistas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una política, hay una estrategia definida por parte de Estados Unidos, claramente, que a partir de abocarse a lo que estaba sucediendo y lo que mismo provocó en Medio Oriente y lo que se llama el Medio Oriente el Levante, se había olvidado, entre enormes comillas, porque Estados Unidos nunca se olvida en América Latina, pero que habían surgido gobiernos democráticos populares después de las crisis neoliberales de los años 90, y en esa región había avanzado otros países, ¿no? Otros grupos, como Rusia y fundamentalmente China, ¿no? En cuestión de inversiones,
Bueno, lo vimos en muchos de nuestros países como capitales chinos con menores tasas de interés que le cobraban el Banco Monetario o el Fondo Monetario Internacional o el BID. Está avanzando en proyectos sobre todo de desarrollo en nuestros países, vimos centrales hidroeléctricas, etcétera. Eso generó una enorme preocupación en Estados Unidos. Pensemos también en el hecho histórico de noviembre del 2005, que fue el no al ALCA, o sea, el no a ese proyecto imperial de hacer de América Latina un enorme área de libre comercio, y que, bueno, obviamente hay otras políticas de relaciones bilaterales, de acuerdos bilaterales, compañero, intentó revertir, pero bueno. Compañero, tenemos que hacer un corte. Le agradecemos muchísimo y esperamos que en la próxima también podamos seguir hablando de esto, porque es interesante para todos los trabajadores de Latinoamérica, y en este caso nosotros como argentinos y de la educación, que también tenemos que tener herramientas para poder explicar y entender lo que estamos viviendo en nuestra patria en estos momentos, después de 9 meses de un gobierno muy parecido o similar al de Brasil, como también el de Paraguay hace poquitito tiempo atrás. Le agradecemos mucho desde Palabra Maestra y bueno, lo esperamos en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a usted y a disposición. Muchas gracias, compañero. Bueno, estuvimos con Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales del CETERA. Vamos a un tema musical y volvemos.